otra vez una cordial bienvenida a todos los que han tomado su tiempo para conectarse con esta actividad de ABA Legales. ABA Legales es el órgano de la Asociación Bautista Argentina que se encarga de enfocar los temas actuales del derecho desde la perspectiva del Evangelio. Esa es nuestra función y les doy la bienvenida porque esta es nuestra primera actividad pública, por eso es muy importante para nosotros y nos gusta que la podamos compartir con ustedes. El presidente de la Asociación Bautista Argentina, el pastor Jorge Pérez, que está aquí presente, también quiere saludarlos, así que yo le voy a ceder en este momento la palabra a él para que lo salude. Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente una bendición iniciar este ciclo de conferencias con temas tan actualizados, con temas tan vigentes y esperando que realmente Dios esté bendiciendo este y todos los ciclos que vienen, que se están preparando desde la área de legales. Hoy es una bendición contar con el doctor Pablo Chir, con la doctora Verónica Gural y poder compartir este tiempo de exposición y de debate y de preguntas seguramente también para cada uno de nosotros los participantes. Bienvenidos todos y cada uno de los que están acompañando esto y esperamos que Dios nos esté guiando y acompañando durante toda la actividad. Gracias, doctor Gus. La actividad de hoy tiene por título Adopción, nuevo desafío para los argentinos, un enfoque práctico desde la perspectiva legal y pastoral. ¿Por qué decimos que la adopción es un nuevo desafío para los argentinos? ¿Por qué nuevo si la adopción es algo que está en nuestro Código Civil y en nuestra legislación desde hace mucho, pero mucho tiempo? Bueno, a pesar de eso, es un nuevo desafío porque aunque esté en nuestro derecho desde hace décadas y décadas, el concepto de familia y las formas de familia han cambiado a lo largo de estas últimas décadas muy, muy profundamente. Pero nosotros creemos que aunque las formas exteriores de la familia estén cambiando, los principios básicos que la sostienen y los principios del Evangelio están más vigentes que nunca. Y eso es lo que nos gustaría enfatizar en la actividad de hoy. ¿Y por qué decimos que es un desafío? Miren, yo para explicar esto quisiera compartir con ustedes algunas estadísticas que nos van a dar una visión bastante aproximada de por qué consideramos que la adopción es un desafío. Las estadísticas son actualizadas, son del mes de marzo de 2021 y ustedes las pueden encontrar en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, que pueden consultar a través del portal argentina.gov.ar y que es de muy fácil acceso. Si se interesan también por los temas de minoridad, también quisiera recomendarles el sitio de internet de UNICEF Argentina, datos sobre minoridad de la República Argentina, muy interesantes y estadísticas muy interesantes también. Pero este informe del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos nos dice lo siguiente. Actualmente hay 3.074 personas o familias que estarían dispuestas a adoptar niños. No tenemos con precisión, por razones organizativas del Poder Judicial, cuántos son los chicos que están en situación de adoptabilidad. Pero es un número muy inferior, de alrededor de 1.000 chicos en situación de adoptabilidad. La comparación de ambas cifras nos harían pensar de que estamos en una situación muy buena y promisoria, porque son muchas más las personas dispuestas a adoptar que los niños en situación de adoptabilidad. Pero no es así, y ahora fíjense cómo son las estadísticas. De esa cantidad, 3.074 personas y familias que están dispuestas a adoptar, el 89%, casi el 90%, solamente adoptaría chicos de hasta 2 años de edad. Y solamente el 1.5% estaría dispuesta a adoptar chicos de
11 años. Y para mayores de 11 años, para adolescentes mayores de 11 años, el porcentaje no alcanza el 1%. El 4,3% de las personas dispuestas a adoptar, solamente esa cantidad, adoptaría grupos de hermanos de más de 3 hermanos. Hasta el 50% adoptaría grupos de 2 hermanos. Quiere decir que son muy pocas las personas dispuestas a adoptar grupos de hermanos mayores de 2 personas. El 49% solo adoptaría a un niño. Y solamente el 16% adoptaría niños que padezcan alguna enfermedad o que padezcan alguna discapacidad. Como ustedes ven, las estadísticas confirman que la adopción es un verdadero desafío porque las necesidades reales del país no coinciden con las personas, con los deseos de las personas dispuestas a adoptar. Y en eso consiste uno de los aspectos más importantes de este desafío que tenemos por delante. Nos acompañan hoy para ocuparse de este tema 2 expositores que quiero presentarles. Primero va a hacer uso de la palabra la doctora Verónica Gural. Ella es abogada, funcionaria del Poder Judicial de la Nación y también es docente cristiana en la Iglesia Evangélica Bautista de Ramos Mejía y se ocupa especialmente del grupo de adolescentes de esa iglesia. Luego va a hacer uso de la palabra el pastor Pablo Tirch. Él es pastor y educador, ha sido ministro de Educación y también ha sido vicegobernador de la provincia de Misiones. Primero va a hacer uso de la palabra la doctora Gural, luego ella va a mostrarles un pequeño video de 3 minutos para ilustrar su exposición, e inmediatamente después el pastor Pablo Tirch va a hacer su exposición también. Quiero pedirle 2 cosas, por favor. La primera es silenciar sus micrófonos para que el ruido ambiente de los lugares donde están no distraigan a los expositores. Y la segunda cosa que quería pedirles también es que durante las exposiciones evitemos el chateo, porque los globos que aparecen en la pantalla también distraen y nos gustaría evitarlo. Luego de eso sí va a haber oportunidad a que vía chat se puedan hacer a los expositores algunas preguntas, y esa va a ser la oportunidad entonces de comunicarnos. Así que otra vez dándole las gracias a todos ustedes por su presencia, le cedo la palabra a la doctora Verónica Gural. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, hoy vamos a abordar una charla que lo que busca es poder describir un poco cómo funciona el proceso de adopción en nuestro país, dando un pequeño pantallazo de cómo es el proceso. No podemos entrar en tantos detalles como quisiéramos porque el tema es muy amplio y nos llevaría mucho más tiempo del que hoy disponemos. Pero lo que también queremos es concientizar de que hay mucho para hacer por estos chicos que están institucionalizados a la espera de poder ser adoptados o a la espera de poder volver con su familia de origen, ¿sí? Por eso, para empezar, vamos a decir que, bueno, que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes crecen dentro de una familia de origen y es allí donde ellos deberían encontrar respuesta a sus necesidades emocionales, educativas, de salud, de desarrollo, etc. Cuando una familia no puede dar respuesta a estas necesidades, es allí cuando interviene el Estado para implementar todo lo que son los programas de asistencia. Son programas, políticas públicas de asistencia que pueden ser
provisoria o puede ser permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una situación de vulneración de derechos, el Estado dispone de recursos materiales y de políticas públicas destinadas a fortalecer a esta familia que está atravesando esta situación crítica. ¿Por qué? Porque el Estado lo que busca es poder ayudar a esta familia en pos de que ese niño pueda permanecer dentro de su familia de origen. Solo en situaciones extremas, de extremada vulnerabilidad, donde haya un riesgo de la integridad física, de la integridad sexual, de la integridad emocional de los niños, el Estado interviene, primero trabajando con la familia de origen o con la familia ampliada, ¿sí? Para poder solucionar este problema. O bien, lo que hace el Estado es directamente recurrir a instituciones, y aquí ya interviene el Poder Judicial mediante la Secretaría también de Niñez, el Consejo de Infancia, para poder resolver este tema. ¿Por qué hacemos esta pequeña introducción con respecto a las necesidades, a la familia y al Estado? Porque es importante entender que la adopción sucede solamente cuando se han agotado todas las posibilidades de trabajo dentro de la familia de origen y de la familia ampliada. Y cuando se ha determinado que no hay posibilidades de revertir esa realidad sin que al niño se le vulneren sus derechos. Bien, cuando hablamos de vulneración de derechos, hay que tener en cuenta también en este sentido que no hay que asociar a la vulneración con la carencia de recursos materiales, económicos o con estrictamente la pobreza. No son esos factores los que determinan la separación de un niño de su familia, ¿sí? El Estado tiene la obligación de poder dar salud, escolarización, asistencia cuando los padres tienen problemas de adicción, todo en pos de resolver estos problemas que suceden dentro de la familia. Por eso la adopción es la solución para aquellos niños que necesitan una familia y que aquellos cuidados esenciales y básicos no pueden ser provistos por su familia de origen, ¿sí? O sea que con esto, ¿qué queremos decir? Que la adopción no es la solución para todos los niños y niñas que se encuentran en una situación de carencia. Solamente es la solución cuando el interés superior del niño esté en peligro. Por eso decimos que es el último recurso de la protección infantil. Cuando hablamos de familia de origen o ampliada, estamos incluyendo a los abuelos, a los primos, a los tíos, ¿no? Siempre se trata de agotar toda esta instancia previa, antes de que haya una situación de adoptabilidad. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Pueden ser adoptados todos los niños y niñas y adolescentes menores de edad hasta cumplir los 18 años. ¿Cuándo se declara esta situación de adoptabilidad? Esto es importante también saberlo. Hay muchísimos factores, pero hoy podemos a grandes rasgos describir a 4 de ellos. Lo primero es cuando se evaluó que la permanencia de ese niño dentro de su hogar implica un peligro para él. La segunda, que la familia haya manifestado el deseo de no hacerse cargo de la crianza y del cuidado del niño. La tercera, que haya sido abandonado y que se desconozca otros parientes. Y la cuarta, que sus padres hayan fallecido y que dentro de lo que es la familia ampliada hayan manifestado su deseo de no hacerse cargo del niño o la imposibilidad de hacerse cargo del niño, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones, el juez directamente declara al niño en situación de adoptabilidad. ¿Y qué pasa con esto? El niño es derivado, aquí es derivado o a una familia de tránsito o a una institucionalización, que es un hogar de niños. La ley nos dice que pueden estar allí en forma transitoria, desde los 30 hasta los 180 días. Esa es lo que funciona en la teoría. En la realidad esto no funciona así, lamentablemente. Los chicos permanecen mucho tiempo dentro de estos hogares y bueno, lo que queremos transmitir, acá un poquito describimos lo que está pasando, y me quiero tomar el atrevimiento de leer una pequeña reflexión
que hizo la licenciada Lidia Brande Cunio en una exposición sobre adopción, porque tiene mucha riqueza la expresión que ella da a esta situación. Ella dice que si bien la institucionalización del niño dentro de un hogar puede representar un rescate del peligro, del maltrato o de cualquier situación que atenta contra sus derechos, con lo cual podríamos decir que estar dentro de una institución es un mal menor, lo cierto es que la prolongación del niño dentro de la institución, en la línea del tiempo, con la incertidumbre que esto provoca, termina transformándose en un mal mayor, por el escaso contacto que el niño tiene con el afuera, por los escasos vínculos que hay interpersonales, aparecen en el niño síntomas de desinterés, de aburrimiento, de transgresión, de angustias que obstaculizan la curiosidad de todo chico, y que en definitiva los vuelve más vulnerables, más frágiles, y que muchas veces esa situación se traduce en agresiones hacia ellos mismos y hacia el mundo. Bien, esta es una realidad que nos toca a todos y nos impacta a todos. Pero mi intención de leerlo hoy fue más que nada para que nosotros no solamente quede cristalizada esta realidad en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento, sino que nos provoque que uno tiene un montón de cosas para poder dar, habilidades, recursos, capacidades, tiempo, con que uno pueda programar en forma periódica una visita a estos lugares. Les puedo asegurar que los niños responden con amor, con cariño, se sienten escuchados, se sienten importantes, y uno puede atenuar los efectos de esta realidad, ¿sí? Vayamos volviendo al tema, a nuestro tema teórico y técnico. La decisión de adoptar. Son muchos los factores por los cuales uno puede comenzar a pensar en la idea de adoptar. Pero es importante tener presente algo, que es identificar cuál es el interés que me despierta a mí el deseo de adoptar. ¿Es una situación que no resolví en mi vida familiar? ¿Es la soledad? ¿Es que siento un vacío y no lo puedo llenar? Bueno, todas estas preguntas tienen una respuesta, y es que el eje se corre, ya el eje no está en cabeza del adulto, que no pudo concretar esta situación. O sea, deja de verse a la adopción como el mecanismo oportuno para proveer de un hijo a un matrimonio que por cualquier razón no pudo convertirse en padre, o a una persona, porque también la adopción monoparental está prevista en el código, que no pude ser padre, sino que es considerada a la adopción como el medio idóneo para proveer de familia a un niño, una familia que pueda poder abarcar todas las necesidades de su crianza, de su infancia, que él no pudo concretar dentro de su familia. Por eso es importante estos subtítulos que ponemos ahora acá, que es adoptar consiste en encontrar una familia a un niño y no un niño a una familia. Esto tiene que ver con el interés superior del niño. Que adoptar también es cuidar a los niños y a las niñas para toda la vida. Esto significa una construcción gradual del vínculo. Una vez que uno asume este compromiso, es de una vez y para siempre. No hay posibilidades de volverse para atrás. No es transitoria la maternidad o la paternidad adoptiva, es permanente. Y esto es importante porque ha habido casos de familias que han tenido a chicos en guarda y que frente a la convivencia han decidido dar un paso atrás, desistir o devolverlos. Y les puedo asegurar que el daño emocional que se le hace al niño es muy grande, porque muchos de estos chicos todavía están elaborando el duelo de no haber podido ser criados dentro de su familia de origen. Entonces imagínense lo que implica este segundo rechazo. Por eso adoptar implica responsabilidades, ¿sí? Y responsabilidades en cuanto a que el niño que adoptamos tiene una vida anterior, pasó una determinada cantidad de años en una institución o con su familia de origen. Y todo ese pasado no lo debemos desestimar, no debemos olvidarnos, no debemos decir, eso es tu pasado y de ahora en adelante empezamos desde cero. No. Esto es reconocer la identidad, la historia del niño. Hay que respetarla, hay que valorarla, y uno tiene que asumir el compromiso de saber que viene a continuar la historia del niño, no a empezarla,
¿sí? Es muy importante eso, por eso siempre se aconseja en los juzgados preguntar si hubo vínculos fraternos o con sus padres que hayan sido satisfactorios, que hayan sido buenos, provechosos para el niño, para poder mantenerlos presentes, vigentes, ¿sí? La adopción también incluye a la familia del adoptante. Ya el niño pasa a tener abuelos, a tener tíos, a tener primos, que son muy importantes en el sostenimiento de esta etapa. Y la llegada de un niño y un adolescente implica cambios en los vínculos familiares. Acá es muy importante saber de que mi proyecto de ser padre de un niño que hasta hace un tiempo era desconocido para mí, esa situación, esa vocación la debo mantener en el tiempo. Es decir, no soy padre en las situaciones fáciles, sino que en los momentos difíciles, donde la convivencia se pone difícil, uno tiene que mantener vigente esa vocación y esa decisión que haya tenido, ¿sí? Por eso es que el proceso de adopción no es lineal, está lleno de avances y de retrocesos. Y en los retrocesos no quiere decir que la adopción no esté funcionando. No, todo lo contrario. Es parte de la construcción y es parte de lo que uno tiene que ir haciendo. La clave es el rol del adulto. El adulto tiene que estar dispuesto a ser flexible, a adaptarse, a poner todo su tiempo y sus recursos para que ese niño que recibimos en nuestra casa, ese vínculo cada vez sea más sólido. El Código Civil habla de quiénes pueden adoptar. Bueno, dijimos, ya Gustavo nos adelantó que hay que estar inscrito en un registro único para aspirantes a guardas con fines adoptivos. Se hace un poco largo la oración, pero es un organismo que el Estado dispuso para poder inscribirse. Y el Código Civil, a partir de la reforma, desestimó cualquier tipo de acuerdo que haya entre dos personas que quieran entregar al niño. No hay posibilidad ahora de entregarlo en forma gratuita, en forma onerosa, en forma voluntaria, con alguna condición. Está terminantemente prohibido esas situaciones. O sea, la reforma vino a implementar la figura de la institución jurídica de la adopción y del rol presente del Estado frente a la adopción, ¿sí? Cuando nos inscribimos, acá lo ponemos, miren, fíjense que estamos compartiendo el link de dónde inscribirse. Uno se inscribe en el registro que quede más cerca de su domicilio real. Y lo importante es que a partir de esto, la inscripción surte efectos a nivel nacional. Ya no hay que ir a inscribirse a otra provincia o a otra jurisdicción. No, la inscripción ya surte efectos a nivel federal, ¿sí? Uno carga los datos, les piden los datos más importantes de uno y a partir de ahí empieza una etapa de evaluación en la que uno es evaluado por un organismo que está dentro del registro y evalúan si uno puede convertirse en un aspirante, ¿sí? Y hay una serie de evaluaciones que surten a partir de este momento. Pero es importante saber que la inscripción actúa como condición necesaria para que yo pueda ser aspirante. De lo contrario, no está prevista la posibilidad de que yo pueda adoptar. Es muy importante, y acá quiero hacer un hincapié en la disponibilidad adoptiva. Uno cuando llena los datos en el registro, tiene que decir a qué está dispuesto. Expresar cuál es su rango etario de edad que quiere adoptar, ¿sí? Si quiero adoptar chicos bebés, si quiero adoptar chicos más grandecitos, adolescentes, decir si estoy dispuesto a adoptar hermanitos, si estoy dispuesto a adoptar chicos que tengan alguna enfermedad, alguna discapacidad, si estoy dispuesto a adoptar algún niño que viva en otra provincia. Es muy importante y eso es clave porque va a formar parte del legajo personal de uno y es lo que va a determinar que yo pueda ser seleccionado en un mayor tiempo posible, en un menor tiempo posible, perdón. El Estado argentino no adhiere a la adopción internacional, así que todo esto que estamos hablando y que estamos describiendo solamente es viable dentro de la República Argentina, ¿sí? Y una vez que nos inscribimos, hay un tiempo, esa inscripción dura un tiempo, y que si uno no ratifica su deseo de permanecer inscrito, esa inscripción originaria puede caducar. Así que también es importante tener presente eso.
esto ya lo dijimos, de poder mudarnos, bueno, o de estar dispuesto a trasladarnos. Y estas son las etapas finalmente de adopción, ¿no? Transitamos la adoptabilidad, luego de allí el juez determina o pide que se le acerquen los legajos que correspondan de acuerdo al orden de inscripción y los que estén más cercanos geográficamente, se evalúa, él evalúa, entrevista a los aspirantes y a partir de allí selecciona y empieza el periodo de la vinculación, que son los primeros encuentros entre aquella familia o el adulto y el niño, ¿no? Encuentros periódicos que cuanto más periódicos sean, más consistencia va a haber en el vínculo, ¿sí? Y esto puede llevar un tiempito, pero bueno, una vez que el juez también se evalúa con los equipos técnicos, con la Secretaría de la Niñez, van evaluando y pueden determinar que esa vinculación desencadene en una guarda con fines de adopción. Y lo bueno es que allí ya nosotros podemos tener al niño en nuestra casa, podemos asumir responsabilidades de escolarizarlo, de darle asistencia médica, de anotarlo en un club, ya podemos poder darle más beneficios a este niño, ¿sí? Y lo bueno es que el código prevé que a los 6 meses ya puedo iniciar el juicio de adopción. Creo que hasta acá estamos bien, no sé si les dije cuáles son los requisitos. Los requisitos para inscribirse es tener 25 años de edad, ser argentino, en el caso de extranjeros o naturalizados, haber residido 5 años dentro del país. Y también el código hace una pequeña salvedad que tiene que haber por lo menos 16 años de diferencia entre el adoptante y el adoptado, ¿sí? Pueden inscribirse matrimonios, pueden inscribirse uniones convivenciales y también está prevista la adopción monoparental, que es de una sola persona, ¿sí? Bueno, esto es un poco, perdón si fui muy rápido, pero bueno, quise tratar de abarcar lo máximo posible, pero esto es un poco a grandes rasgos lo que implica el proceso de adopción. Y acá dejamos el link por si alguno después quiere hacer algunas preguntas que no se puedan responder ahora. Hay posibilidad de hacerlas y nosotros con gusto las vamos a ir respondiendo. Antes de terminar y de dar paso al pastor Pablo Chirch, les queríamos decir que, bueno, como siempre quisimos desde un inicio, que este encuentro no solamente diera un marco informativo y teórico de lo que es el proceso de adopción, sino también mostrarles una pequeña realidad. Y por eso es que elaboramos un video en el cual hay un pequeño testimonio muy resumido de un matrimonio que luego de ser padres de 3 hijos biológicos, decidió adoptar a 5 hermanitos que estaban próximos a ser ofrecidos en una convocatoria pública. Y simultáneamente a esa situación de adopción, al año se les presenta el desafío de hacerse cargo de un hogar de niños, y ellos actualmente son directores de este hogar, pero bueno, es un testimonio hermoso que me parece muy lindo poder compartirlos. No sé si Luis podés compartir, yo dejo de mostrar las plaquitas, y si querés podés compartir el video. ¿Por qué adoptar? Y yo digo, ¿por qué no adoptar? Quizás el temor, el miedo hace que uno no adopte. No, es un trámite terrible que hay que hacer. Pero muchos pueden preguntarse, ¿y si me va mal? ¿Y si son malos? ¿Y si no puedo? O el tema del dinero, el tema de cómo vamos a hacer. Yo te digo que si un bebé viene con un pan abajo del brazo, que es el dicho popular de que siempre que hay un bebé viene con trabajo, bueno, cuando uno adopta a un niño viene con una panadería abajo del brazo. El Señor provee todo. Nosotros hemos visto milagros, hemos visto cosas tan grandes después que hemos adoptado, que se abrieron puertas terribles. Y yo creo que lo que no tenés que tener nunca es temor. Tenés que escuchar el llamado del corazón. Si tu corazón te dice, quiero adoptar, algo más tiene que haber, o como a nosotros queremos estar ahí en terapia intensiva, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, queremos hacer algo. Yo pensé algo, no quiero irme de este mundo sin haber hecho algo, sin sembrar algo.
Algo más tiene que haber, no puede ser una vida tan cómoda, tan tranquila cuando hay tanto sufrimiento. Entonces yo digo, si el temor o el miedo te paralizan, bueno, fortalecete, no des lugar a esos temores y seguí lo que dicta el corazón, porque Dios dice que Él puso en nosotros el querer como el hacer. Y también dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para darte el fin que deseas. Y si lo que deseas es hacer el bien, si lo que deseas es darle amor a alguien, bueno, el Señor te va a ayudar. Anímense. Es un amor distinto, pero que es un amor que llena el alma. Te animo a que puedas recorrer esta aventura hermosa que hemos vivido con mi esposo y que actualmente lo estamos viviendo. Yo tengo 57 años, mi esposo tiene 61 y tenemos toda la fuerza y las ganas para seguir adelante. Bueno, para nosotros fue una aventura hermosa, lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando y sabemos que lo mejor está por venir. Te animo a que vos también puedas vivir esta aventura hermosa de la adopción. Bueno, gracias, buenas noches, gracias Verónica por la exposición, excelente. Yo quisiera primero compartirles una experiencia que amplió nuestra visión, mi visión personal, pastoral y también de mi esposa, médica pediatra, sobre lo que es la adopción. Hilda y Bernardo, matrimonio de nuestra congregación, la Iglesia Bautista Sion de Leandro en Alem en Misiones, tenían un hijo, 19 años, mi mejor amigo, Norberto, y en un accidente en el campo, arando una plantación de hierba, el tractor lo despidió del asiento y cayó sobre la rastra de discos y falleció. Era el único hijo. Hilda y Bernardo, se pueden imaginar, sufrieron horrores, a pesar de su fe, de su liderazgo en la iglesia. También Norberto era el líder, presidente del grupo de jóvenes de la Iglesia Sion. Eso generó en la congregación un alto impacto no solo emocional, sino espiritual. Pero para hacer sintética esta historia, Hilda y Bernardo no se quedaron solamente llorando la muerte de su hijo y sufriéndola, sino que a los pocos años Dios puso en su corazón el adoptar chicos. Y empezaron adoptando una niña de 7 años llamada Elfi. Luego vinieron Guillermo y Carmen, después Lorena y por último Ronnie. Y esta situación que me emociona mucho porque me toca muy de cerca, motivó que ellos decidieran donar 9 hectáreas de una propiedad para que la iglesia se abocara a construir un hogar de niños. Tarea difícil, sin duda. Pero tomamos ese desafío como iglesia y hoy, después de más de 40 años, ese hogar de niños que lleva el nombre Norberto Fernando Hace, ha recibido a más de 800 chicos que pasaron por allí y verdaderamente la inspiración de Hilda y Bernardo generó que nuestra Asociación Bautista Germano-Argentina, la Iglesia Bautista Sion y la misión alemana MASA tomaran el sostén económico. Hemos construido 6 casas, hay administración, panadería, huerta, etc. Y estos chicos tremendamente necesitados han sido allí contenidos. Durante los primeros tiempos, los chicos no podían ser dados en adopción. Luego, por un cambio de la justicia, realmente los chicos ingresaban judicializados, lo que está sucediendo en este momento, y
gracias a Dios, también pueden ser adoptados por familias. ¿Por qué comento esto? Porque tiene que ver con lo que a continuación voy a desarrollar. Jurídicamente, como ya escuchamos a Verónica, se entiende como adopción o filiación adoptiva el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre una o dos personas de tal forma que establecen entre ellas una relación de paternidad o de maternidad. Esto de alguna manera en síntesis. Y hay diferentes formas de adoptar. No vamos a entrar en esta situación. Lo importante aquí es decir que la Biblia habla de adopción una y otra vez. Y la Biblia nos dice que nosotros mismos, como creyentes, somos adoptados por Dios. Solamente 3 pasajes de la Biblia. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción. Romanos 8:23 dice: nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en realidad, como dijo alguien, somos llevados por Jesucristo, el Hijo de Dios, a la relación de hijos con todos los derechos y obligaciones ante Dios el Padre. Y esta figura de la adopción que nos identifica como hijos, herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones del cielo, nos lleva a pensar en Jesucristo, nuestro principal modelo, nuestro Salvador, nuestro Señor, que tenía una tremenda empatía con los niños. Jesús amaba a los niños y conocemos la historia y aquella expresión de Jesús: dejen a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando en Mateo 25 se habla del juicio de las naciones, Jesús dice que aquellos que heredarán la vida eterna y heredarán la bendición de disfrutar de cielos nuevos y tierra nueva, recibirán esta expresión: por cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y la realidad es que Jesucristo se interesó, se interesa y se va a interesar siempre por el bienestar de los niños. Eso significa que es responsabilidad de la Iglesia también asumir esa decisión fundamental de trabajar en favor de los niños para que reciban la atención necesaria, no solo alimentaria, sino física, emocional, intelectual. Nosotros creamos a partir del hogar de niños una escuela para que los chicos del hogar fueran más contenidos. Y gracias a Dios, realmente se ha logrado ese objetivo y ese propósito. Pero quiero decir esto, que la clave en el tema de la adopción es el amor. Porque el amor es el que hace maravillas, porque el amor es el que cura heridas, porque el amor es el que restaura todas las cosas. Una de las nenas del hogar dadas en adopción, cuando los padres o futuros padres adoptivos vinieron a verla, le hicieron notar que ahora ella iba a tener una hermosa casa, que iba a tener ropa nueva, que iba a tener juguetes y que iba a tener un bienestar mucho mejor del que tenía actualmente. La nena miró y les dijo: si ustedes lo único que me van a dar es una casa linda, o ropa, comida, juguetes, yo prefiero quedarme acá. Y ahí, sorprendido, le preguntaron: ¿y qué más es lo que necesitas? Y la niña dijo:
yo solo necesito que me quieran. Yo solo necesito que me quieran. Y ese es el mensaje de los niños desamparados a cada uno de nosotros. Yo solo necesito que me quieran. El conocido doctor Albino, que tanto hace con su fundación desde Mendoza para ayudar a los niños no solo a ser alimentados, sino a una educación integral, él dijo esta frase que me impactó: el chico necesita una cucharita de leche, pero también necesita un beso. Y en realidad, cuando pensamos en adopción desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva espiritual y desde la visión del propio Jesucristo, no estamos pensando solamente en que le vamos a dar una casa, le vamos a dar ropa, le vamos a dar comida, le vamos a dar un mejor bienestar económico o un ámbito social mucho más vivible del que tenía, sino que lo fundamental es que ese chico reciba amor, porque el amor es el que produce el milagro en ese niño que viene golpeado, que viene herido, muchas veces despreciado o abusado sexualmente, o con castigos corporales tremendos. Hemos visto niños heridos de una manera descomunal en estos años en el hogar que tenemos. Pero un chico que recibe amor inicia un proceso de cambio, empieza un proceso de curación, y en realidad ese proceso termina donde más importa, en que el niño, él adopta a ese papá y a ese mamá y a esa mamá como sus propios padres. Y déjenme decirles que por experiencia propia no existe diferencia en el amor a un hijo nacido del vientre de una madre y un hijo adoptivo en una familia cristiana, o no debería existir, porque no solamente son hijos del corazón, como se suele decir, sino que son parte integral de esa familia con todos sus derechos y sus obligaciones. Si no estamos dispuestos a abrir la puerta de nuestro corazón y recibirlos integralmente, más vale no pensemos en adoptar, porque la adopción es una cosa tremendamente seria, porque la adopción significa no hacer ningún tipo de discriminación. Y si en una familia ya hubiera niños propios, nacidos del vientre de la madre, esos chicos adoptivos no tienen que sentir la diferencia ni en lo más mínimo. Por eso, cuando un niño se incorpora a una familia cristiana, a una familia espiritualmente preparada para recibir a ese niño, indudablemente se produce aquello que Jesús dijo: ese niño vuelve a nacer, nace de nuevo, y se inicia ese proceso de las cosas viejas pasaron, y he aquí todo es hecho nuevo. Y yo creo en una genética espiritual. El chico puede tener heridas psicológicas o físicas que llevan tiempo ser curadas, pero si su vida interior, su alma, recibe de parte del Espíritu Santo a través de sus padres adoptivos la seguridad de saber que hay un Dios que le ama, de un Jesucristo Salvador que transforma y que hace posible una vida absolutamente nueva, podemos tener la certeza de que en ese niño va directamente implícita esa bendición hecha por el mismo Dios, de padres sobre los hijos por 1000 generaciones. Ese chico recibe la promesa
de la bendición para toda su existencia. Queridos, si muchos hogares, muchas familias evangélicas adoptaran un niño de los tantos en nuestra patria que está necesitando, no habría chicos desamparados. Lo digo con profundo dolor. Porque una cosa es la teoría de decir es una injusticia lo que se comete o que comete el Estado al tener tantos chicos desamparados o por debajo de la línea de pobreza y no salir en la búsqueda de esos niños para adoptarlos. Yo hoy celebro tremendamente que la justicia haya decidido que los niños que están en el hogar Norberto Hasse puedan ser dados en adopción. Y ustedes saben perfectamente que la mayoría de la familia busca niños recién nacidos o niños, como decía Verónica o el doctor Grancharov, perdón, que sean menores. No quiere niños adolescentes. Pero se está dando un caso en estos últimos tiempos maravilloso. En el mes de marzo, una niña de 17 años que en junio va a cumplir 18 fue adoptada por un matrimonio de Rosario, matrimonio evangélico de Rosario. Felices, felices los padres adoptivos y feliz ella. Y un joven de 17 también fue adoptado por un matrimonio cristiano. Esto significa que está viendo, y yo digo esto es visión de Dios, de observar la necesidad que existe en nuestra sociedad para que no pensemos en que el niño que vamos a adoptar tiene que ser rubio o de ojos azules, como suele suceder, y recién nacido. Porque en nuestro propio seno familiar no sabemos cuál va a ser la característica del hijo que vamos a tener. Podemos suponer algunas cosas o algunas características físicas o emocionales, pero cuando nace nos olvidamos de todo eso y lo amamos entrañablemente y estamos aún dispuestos a dar la vida por ese hijo. Por eso, con el hijo adoptivo, no importa cuál sea su situación, su característica, su color, y aún diría su edad, podemos recibirlo en el seno de nuestra casa y darle el amor que transforma su existencia. Darles a esos niños no solo el alimento, el techo, la contención, sino lo mejor que le podemos dar, que es Jesucristo. Y al enseñarle de Jesucristo, mostrarle nosotros que practicamos el amor de Jesucristo en ellos, con ellos, para ellos y a través de ellos. Es tremenda la responsabilidad que tiene la Iglesia de Cristo en este tiempo en la República Argentina. Son muy pocas las iglesias y muy pocos los hogares dispuestos a comprometerse para erradicar ese tremendo flagelo que existe en nuestra sociedad, que es el desamparo de nuestra niñez. Los chicos no solo no tienen para comer, no pueden ir a la escuela y sus neuronas se van muriendo porque están desamparados, sino fundamentalmente porque no tienen a quien les ame, quien los tome y los reciba tal como son y les demuestre que hay una vida diferente y una vida mejor. Cuando en Eclesiastés 12:14 dice: Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos, sean buenos o malos.
nos está diciendo también en relación a los niños. Dios va a pedirnos cuenta a los cristianos de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer por la niñez desamparada de nuestra patria. Y desde la perspectiva espiritual y bíblica, déjenme decirles que si nosotros queremos escuchar esta expresión de Jesucristo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Empecemos por los niños. Empecemos por ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice Jesús. Todo lo que hagamos por un niño, lo estamos haciendo por Jesús. Y Él se encarga sobrenaturalmente con su Espíritu Santo, y lo digo por experiencia personal propia, no solo en el hogar de niños, sino en el seno de nuestro propio hogar, que Dios hace maravillas, maravillas. Y no hay cosa más preciosa que ver que esa siembra de amor trae como resultado una niña, un niño, luego adolescentes, jóvenes, profesionales, después que cumplen una tarea similar a la que vieron en sus padres adoptivos. Dios nos haga conscientes de la hora que nos toca vivir y que con las leyes un poco más flexibles ahora en la Argentina en cuanto a la adopción, no tan rígidas ni tan críticas como en los años anteriores. Para mi gusto tendrían que flexibilizar muchísimo más para permitir que muchos más hogares reciban chicos en su seno. Pero así como están las cosas, hoy el Estado está facilitando un camino para llevarnos a una adopción que salve la vida, no solo física y emocional, de esa criatura, de ese niño, sino que lo salve también espiritualmente. Dios nos dé esa gracia y nos ayude a que podamos encontrar a ese niño que ya nos está esperando. Te está esperando, te espera. Y lo vas a encontrar. Empezá a orar y Dios va a abrir las puertas para que lo encuentres. Muchas gracias. Bueno, le quiero dar las gracias a los dos expositores, a la doctora Verónica Gural y al pastor Pablo Chir, por sus dos exposiciones, las dos agudas desde sus respectivas perspectivas, y nos han dado como resultado una jornada profunda y emotiva. Yo les agradezco mucho. Y fíjense lo que hemos hecho, ¿no? Porque hemos abordado el mismo tema legal, el tema de la adopción, desde dos perspectivas diferentes. Le hemos dado un enfoque técnico y legal, que estuvo a cargo de Verónica, pero también lo hemos enfocado desde la perspectiva pastoral, que estuvo a cargo del pastor Pablo Chir. Y a mí me gustaría que hagamos ahora una pequeña experiencia, porque estoy seguro que desde ambas disciplinas pueden surgir preguntas para hacerles a la otra, y yo quisiera darles lugar a que se hicieran por lo menos una pregunta recíprocamente sobre algún tema que les haya impactado desde la exposición del otro, para que cada uno de ustedes nos dé su opinión. Y mientras ellos lo hacen, yo quiero invitar a los participantes a que a través del chat, si tienen alguna pregunta para hacerle, ustedes la puedan compartir vía chat. No sé si nos va a dar el tiempo para responderlas a todas, pero seleccionaríamos algunas como para responderlas también. Así que yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a Verónica Gural, mientras el pastor Chirch hablaba,
qué preguntas le surgían a ella para hacerle a él. Y la primera que se me ocurrió es cómo debería encarar o abordar la adopción un creyente en Jesucristo que tenga ese deseo en su corazón. ¿Qué tendría que hacer primero? Las pautas bíblicas nos dicen que lo primero que tenemos que hacer es orar. Contarle al Señor de nuestro deseo, de nuestra inquietud, de nuestro anhelo profundo, porque eso nace desde el corazón. Somos motivados por el Espíritu Santo a adoptar a un niño o una niña. El segundo paso es inscribirnos, como Verónica nos decía, en el organismo competente, en la zona donde estamos viviendo, manifestando nuestro deseo de adoptar, y como ella nos manifestaba también la edad que quisiéramos que el niño tenga. La tercera cosa es preparar nuestra casa para recibir a ese niño. Y prepararle, si tenemos hijos propios, preparar a nuestros hijos, a nuestros propios padres, que serán los abuelos adoptivos, a nuestros propios hermanos, hermanas, que serán los tíos y las tías, que va a venir alguien y que va a haber un nuevo integrante de la familia. Y eso es fundamental, la preparación, para que no le sorprenda a nadie. Y por último, estar esperando con gran expectación, porque eso es fe. Fe es confiar y esperar de que esa oración va a ser respondida. A veces rápidamente, otras llevará un poco más de tiempo. Pero como creyentes en Cristo Jesús sabemos que para Dios nada es imposible, y Él nos dio amor en exceso para poder brindárselo a esos niños que tanto necesitan. Gracias, Le hago Pablo. yo una pregunta. ¿Vos qué pregunta le harías a Verónica? Yo voy a englobar en una 3, si me permitís, Verónica. ¿Cuánto tiempo puede demorar todo el proceso de adopción? Que es una respuesta breve. ¿Y hay alguna edad máxima estipulada para inscribirme como aspirante? ¿Y los matrimonios tienen más posibilidad de adoptar? Tal vez englobando estas 3 preguntas en una sola respuesta. Bueno, primeramente el tiempo que lleva el proceso está determinado por dos situaciones, la del adoptado y del adoptante, ¿sí? El adoptante ya sabemos que cuanto más flexible sea en cuanto a su disponibilidad adoptiva, es probable que sea convocado mucho más rápido. O sea, si yo digo que prefiero un rango etario de los 0 a los 4 años, es probable que el tiempo de espera para que me llamen sea más largo. Ahora, si uno tiene esa flexibilidad de decir, bueno, me puedo extender a los 10 años, a los 8 años, es probable que me llamen más rápido. Y con respecto al adoptado, muchas veces lo que más tarda es que el juez determine esa situación de adoptabilidad, porque ya dijimos que se trata de agotar todas las instancias. Entonces, muchas veces esa parte es la que más puede ser que tarde. Una vez que sale la vinculación, ya es una cuestión, yo no quiero decir un tiempo preciso, pero yo creo que en un máximo de un año esa situación tendría que ser resuelta con los encuentros de vinculación con el niño. Edad máxima, el código no la prevé, solamente prevé la edad mínima de 25 años, así que no hay techo para esto, siempre y cuando uno esté en situación de poder educar a un niño, de poder criarlo, ¿sí? Y con respecto a los matrimonios, no es así. No hay prioridad para matrimonios. Una vez que sale la adoptabilidad, lo que hace el juez es siempre ver cuáles son las características de ese niño, cuál es el perfil de ese niño, y se busca dentro de los inscriptos el perfil que mejor encuadre, del perfil del aspirante que mejor encuadre con ese niño que salió la situación de adoptabilidad.
Gracias. Bueno, miren, aquí en el chat hay algunas preguntas que me gustaría hacerles, a ver cuál de los dos quiere responder esta primera, porque hay dos en el mismo sentido. Preguntan por los requisitos para adoptar respecto de lo económico. ¿Hay que tener una vivienda para poder adoptar? ¿Hay que estar en una buena posición económica para adoptar? ¿Cómo responderíamos esta pregunta? Adelante, Verónica, primero. Bueno, no es un requisito tener una determinada posición económica ni tener una casa gigante. No, gracias a Dios no hay esos requisitos. Con que uno tenga trabajo y pueda afrontar los gastos de lo que es la educación de un niño y el mantenimiento de un niño es suficiente. Y un hogar que sea cómodo. Así que no hay requisitos en ese sentido. De todas maneras, yo agregaría, Gustavo, que el matrimonio adoptante tiene que evaluar sus posibilidades económicas, porque se ha dado el caso estos días pasados que trascendió de un matrimonio que adoptó 3 niños africanos y lamentablemente decidieron devolverlos a los 3. Es un hecho muy dramático, ¿no es cierto? Porque Verónica decía de que el daño que se produce en esos casos es superior aún al que ya había padecido el chico en el desamparo en el cual tal vez estaba antes de ingresar a esa potencial familia que lo estaba adoptando. Así que verdaderamente tenemos que ser conscientes que si decidimos adoptar un niño, no sea por un rato, no sea por unos pocos meses, no sea por unos pocos años, sino que eso sea para siempre. Acá hay otra pregunta que dice, ¿es recomendable adoptar si uno sigue siendo soltero? Y la adopción monoparental está prevista en el código. Pero bueno, yo me gustó lo que dijo Pablo en cuanto a la oración, ¿no? Yo creo que si bien el código nos permite, la ley nos permite hacerlo, lo importante es que uno pueda encararlo con la oración y con la guía del Señor. Si es el momento de hacerlo, ha habido muchos casos y bueno, son buenas las experiencias. Quisiera compartir en relación al hogar de niños que algunas casas están mantenidas desde el afecto por madres, por mujeres que no pudieron casarse, no pudieron formalizar un matrimonio, pero tienen ese llamado a trabajar en favor de la niñez desamparada y lo han hecho, algunas que ya se jubilaron y otras que están ahora, y es notable cómo los chicos quieren a su mamá, porque aquí en el hogar que tenemos ya a su vez hay padres, ¿no? O sea, chicos que se criaron aquí o ellas son papás, siguen teniendo a su mamá, que sería su abuela, aunque no hayan tenido un papá, ¿no? O sea, no es imposible siempre y cuando esto se haga con absoluta seriedad y totalmente de acuerdo en que oremos primero para saber si es voluntad de Dios hacerlo o no. Hay una pregunta interesante sobre el proceso previo de vinculación. Sí. Nos están preguntando cómo es ese procedimiento y yo añadiría a la pregunta, ¿qué consejos prácticos se le podrían dar a las familias adoptantes de cómo encarar ese primer tramo de la vinculación con sus futuros hijos adoptivos? La vinculación es el primer encuentro que sucede, es la forma en que se empiezan a conocer el adoptante y el niño, ¿no? Y estos encuentros, si bien no garantiza que vaya a salir la adopción, pero podemos decir que es un acercamiento y es la posibilidad de construir ese vínculo, de empezar a construir ese vínculo con el niño. Lo bueno es que
hay una autorización para esa vinculación, o sea que uno está legitimado para tener al niño, para ir a visitarlo, para sacarlo a pasear, para poder verse dentro del hogar o para poder llevarlo a su casa. O sea, el Estado me autoriza a que yo pueda tener esos encuentros. Y el consejo que siempre se da con respecto a estos acercamientos es que el adulto, bueno, asuma la responsabilidad de poder fomentar estos encuentros. O sea, no es voy a verlo una vez por semana o voy a verlo cada 15 días al hogar. No, cuanto más uno muestre el interés de verlo, de llamarlo por teléfono, porque sabemos que los chicos están o en los hogares de tránsito o en los hogares institucionalizados. Entonces, bueno, cuanto uno más pone de sí, más la consistencia de ese vínculo se va a cosechar mucho más rápido. Inclusive tenemos una experiencia con un misionero de nuestra asociación que trabajaba en un hogar de niños ayudando en lo que era necesario junto a su esposa, y una niña muy necesitada, muy desamparada, les llamó la atención. Ellos no tenían intenciones de adoptar porque ya tenían hijos grandes y no estaban decididos a adoptar, pero sintieron la inquietud de apelar ante la justicia la posibilidad de retirar a esa niña del hogar cuando consideraban necesario para llevarla a su casa. Después la niña ya quedaba por varios días y la verdad, yo siempre digo, cuando se dan esos casos, esos chicos no vuelven más a un hogar de niños, porque el amor puede hacer milagros. Y en el caso de Gustavo y Mayra, hace 2 semanas nos dijeron, vamos a adoptar a la nena. Y ya iniciaron todos los trámites legales. Así que, miren, la experiencia es fantástica. Pero cuando uno conoce al niño y ve su necesidad, difícilmente lo deje. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más y yo relacionaría 2 que tengo aquí a la vista. Hay una persona que pregunta ¿en qué consiste el juicio de adopción? Parece que la palabra juicio le impresionó, entonces quiere saber en qué consiste eso. Y hay otro participante que pregunta ¿por qué se pierde tanto tiempo con estos trámites legales? Se considera que se pierde mucho tiempo valioso. ¿Cómo responderían ustedes estas inquietudes? Yo puedo responder la del juicio de adopción, que bueno, o sea, el código lo que nos dice es que si el niño está con nosotros a los 6 meses ya podemos iniciar el juicio de adopción. Lo podemos iniciar nosotros en calidad de futuros adoptantes o lo puede directamente iniciar el juez de oficio, ¿no? Directamente él impulsar el juicio de adopción. Es en el único momento en donde se requiere la asistencia de un abogado, ¿sí? Porque para todo lo que es lo anterior no necesitamos abogados, ni para inscribirnos, ni para vincularnos, ni para nada de eso, solamente aquí. Y el juicio de adopción termina con la sentencia. El juez reconoce que ese niño es emplazado, es ubicado en el lugar de hijo de ese matrimonio. Eso es lo que implica el juicio de adopción. Es reconocer la calidad de hijo a ese matrimonio. Es un proceso legal, pero no es que esté controvertido ni nada por el estilo, sino que es como un requisito para que ese niño pueda llevar mi apellido, para que tenga mis derechos sucesorios también, para que yo pueda inscribirlo. Lamentablemente también existe la corrupción a veces en estos ámbitos. Te comento un caso de un matrimonio de una iglesia de aquí de Misiones que adoptó una nena y estuvo 11 años haciendo el trámite de adopción
y el juez competente no le daba la adopción. Después supimos los entretelones de esta situación hasta que el juez fue removido y rápidamente salió la sentencia. Por eso, en lo posible, es bueno contratar un abogado, no siempre son baratos, para que los abogados hagan ese trabajo que de repente nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Y si hay algún pedido bajo la mesa, como decimos, por no usar la palabra que sabemos, realmente se niegue rotundamente, porque nunca tenemos que aceptar un soborno. De ninguna manera ofrecer sobornar para que se agilicen los trámites. Debe existir en eso también la absoluta y total honestidad y la transparencia de parte nuestra. Pero, vuelvo a repetir, en este momento los trámites están más acelerados y la justicia está más expeditiva en cuanto a dar sentencia por la adopción. Bueno, quiero darle las gracias a los dos expositores y también a todos los participantes en esta actividad por el tiempo tan profundo y hermoso que nos han hecho pasar, abordando los temas de este tema adopción. Muchas gracias por su participación. Y la verdad es que en el transcurso de la actividad, en más de una oportunidad me sentí conmovido, y a mí me parece que sería una buena idea que nos tomemos el último minuto para orar, para encomendarle nuestros sentimientos, emociones y planes futuros al Señor, porque esta, si bien es una actividad que tiene una parte académica, también tiene su parte espiritual, y el objetivo de ABA Legales es, como dijimos al comienzo, enfocar los grandes temas del derecho, pero siempre desde la perspectiva del Evangelio. Entonces, si ustedes me permiten, yo quisiera pedirle al pastor Pablo Chirch que él cierre esta actividad con una oración, y hago saber que alguno de los participantes, Daniel, se ha quedado con ganas de ver el video testimonial. Entonces, después de la oración, si estamos en condiciones técnicas de pasarlo y que se quiere quedar para verlo, puede hacerlo, y si no, seguramente vamos a tratar de ponerlo en la página de nuestra organización, bautistas.org.ar. Entonces, Pastor Chir, si usted quisiera guiarnos al Señor en oración, por favor. Gracias por el privilegio de haber participado con ustedes. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos en tu presencia en este momento y nos gozamos en la bendición de saber que tú quieres lo mejor para los niños. Tú amas a los niños. Jesucristo en esta tierra demostró un profundo amor al decir: dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Padre, si tú estás interesado en que no haya niño desamparado, ni que mendigue pan, que cada niño tenga la bendición de ir a una escuela, de formarse, de capacitarse, de ser un hombre y una mujer útil a esta sociedad, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des esa visión de amor que viene de ti, para que, Padre, estemos dispuestos a servirte adoptando niños. En la medida de las posibilidades que tú nos vayas dando, que estemos dispuestos a recibir a estos niños desamparados en nuestras casas, quererlos como hijos, amarlos como hijos como los amas tú, adoptarlos como nos has adoptado tú, Señor, como hijos tuyos, herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones del cielo. Que haya niños que puedan recibir ese cielo aquí en la tierra con un papá, una mamá, con hermanitos y una casa digna donde vivir y una escuela donde asistir. Señor, gracias por lo que ABA está haciendo, por esta puerta abierta que nos capacita y nos forma desde la perspectiva legal
pero también nos sensibiliza a partir de tu palabra, que es nuestro manual y es la verdad. Bendice a cada uno de los participantes. Y Señor, que en el nombre de Jesús nosotros amemos a los niños como tú nos amas. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos otra vez. Despedimos de todos los asistentes. Gracias por participar. Bueno, hasta muchas la gracias. próxima actividad. Los mantendremos informados. Bendiciones a todos. Bien.